La poesía, al ser expresión de lo vivido, es un campo en constante expansión. Ningún tema le es ajeno. Poemas hay a la nariz, al calcetín, al sacamuelas, a un viejo y roto violín, a un olmo seco, a un trompo, a un pulpo, a los fenómenos del circo y también a la tabla periódica de los elementos. La autora de esto último es la poeta Gabriela Cantú, autora de El orden del mundo. Hoy nos acompaña Gabriela y me gustaría que nos leyera su poema dedicado al hidrógeno para entrar en materia. Gracias, Gabriela. Es un gusto, Javier. Gracias por recibirme en el estudio y les leo este poema. H1. Digamos que es una noche clara y estamos en el campo. Miramos al cielo. Incontables puntos luminosos. Con prismáticos serían muchos más. Las estrellas son un 75% hidrógeno y el elemento es responsable de su energía. Algunas son calientes, otras no tanto. Las hay enanas o supergigantes y existen las supernovas. Explosión por una fusión nuclear descontrolada. Un 10% del cuerpo humano es hidrógeno y gracias a él nuestras células reciben nutrientes, extraen energía y desechan residuos. Pienso en la memoria como el cielo repleto de esos puntos luminosos. Los pensamientos más apremiantes equivalen a las más potentes. Pero las obsesiones descontroladas, esas son las supernovas. ¿Será mucho pedir que la fuerza del hidrógeno expulse de mi mente esas ideas que persisten en su golpeteo? Gracias, Gabriela. ¿Cómo nació la idea de este libro? Nada común, por cierto. Sí, bueno, estaba dando tutoría a dos jóvenes poetas que estaban trabajando con el agua. Pues decir, trabajar con el agua es como decir trabajar con el amor, ¿no? Es muy extenso el tema. Ellos traían otros, no tenía nada que ver con los elementos, ¿no? Ajá. Pero yo había estado pensando en escribir un libro que tuviera que ver con las obsesiones, las mías y las como las del ser humano, ¿no? Las obsesiones que tenemos como raza humana. Y entonces, aunado a este tema del agua que los muchachos traían, llegué a mi casa un día y dije, voy a escribir un poema que tenga que ver con la obsesión y con el agua. Así empezó todo, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a irme a los antiguos elementos griegos y voy a escribir un poema de cada uno de los elementos. Entonces siguió el fuego, la tierra y el viento. Eh, y luego dije, bueno, pero también está la quintesencia y también están otros elementos, porque cuando Aristóteles dijo, todo está formado por los 4 elementos, dejó afuera elementos que ya se habían descubierto. Pero él, con esta obsesión que tenía de ordenar el mundo, que de ahí se desprende justamente el título del libro, pues los fijó ahí, ¿no? Entonces, bueno, dije yo, hay muchísimos elementos más que están ahí y me salté a la tabla periódica. Y ahí fue una cosa muy caprichosa. Escogía, sí empecé con el hidrógeno, porque dije, bueno, me voy a ir en orden. Tiene que ver con el agua, por cierto. Sí, claro, pero de pronto me di cuenta que, bueno, pues están las familias de los elementos que tienen propiedades parecidas, entonces dije, no, me voy a ir a otros elementos, no lo voy a hacer en orden. Entonces fui yéndome de manera, repito, caprichosa Ujú. y entonces fui haciendo una investigación que, por cierto, Javier, fue maravillosa. La gocé investigar sobre estos temas. Y bueno, justamente así fue como nació. Fíjate que estás tocando temas interesantes porque a veces se piensa que los poetas de repente les llega una chispa, no dudo que ocurra, pero nos estás diciendo también que es un trabajo constante, haces investigación. Eso te ayuda a acentuar tus ideas o tu sensibilidad. Por supuesto, sí creo que hay algo parecido a la inspiración, que justo es esto que acabo de platicar, pero va aumentándose a raíz de que el proyecto avanza y uno lee
sobre esos temas, por ejemplo. Una mañana decía, voy a leer sobre el litio. Y entonces investigaba quién descubrió el litio, en qué momento, para qué se usa y tal. Y luego dejaba reposar esa información en mi cabeza y al rato, en este caso, por ejemplo, el del litio, lo relacioné con Virginia Woolf, que Virginia Woolf padecía problemas emocionales y le faltaba litio. Y en un momento dado dije, bueno, cuando se empezó a prescribir el litio en dosis pequeñas para controlar estos problemas mentales, fue justo después de que ella murió. Entonces me hago la pregunta de que qué hubiera pasado si a ella le hubieran dado el litio. Y digo, bueno, a lo mejor como quiera hubiera escuchado a los pájaros cantar en griego y hubiera sido todo igual, ¿no? Pero este libro lo que hace sobre todo es como lanzar preguntas, lanzar posibilidades, ¿no? Los poetas ordenan el mundo a través de preguntas, por ejemplo. Sí, a mí me parece que hay mucho por aprender en este mundo y me fascina, creo que en esto periodistas y escritores compartimos un eslabón, ¿no? De que todo el tiempo estamos como aprendiendo cosas nuevas y pisando terrenos nuevos. Y esto a mí me gusta mucho, me parece que mi cerebro me pide como estos nuevos temas, estos nuevos conocimientos. Y en este poemario piso el terreno de la ciencia, de la química, piso el terreno de la filosofía, el terreno de la historia y los géneros. Es poesía, pero también toco la narrativa un poco, porque hay algunos poemas medio narrativos y el ensayo también. Entonces, pues la poesía en realidad puede tomarse de cualquier parte. No hay temas así sagrados. Hay unos obvios, el amor, la soledad, el desconsuelo, pero tú estás tocando filones que no son tan frecuentes. ¿No te da miedo eso? Sí, claro, por supuesto. Pero si yo me me amparo un poco Ujú. en esto que dice Jorge Wagensberg, que abre el libro, que dice la ciencia también es una ficción de la realidad, porque yo no soy científica, Mm. por supuesto, yo solo leí lo que necesitaba para escribir este libro. Eso, pues bueno, es lo primero que hay que aclarar. Y también me gusta muchísimo la posibilidad de ver el mundo desde otra perspectiva. Eso, al final, eso es una propuesta estética, un libro, es un universo en sí mismo, es una invitación a ver el mundo desde otro lugar. Por eso se dice que la poesía es conocimiento, porque es conocer el mundo desde otra perspectiva. Sí me da miedo, por supuesto, pero curiosamente hace menos de un mes presenté el libro en Torreón, porque ahí es donde se lanza el premio Enriqueta Ochoa, que este libro mereció el año pasado, y fui ahí y me presentó una poeta que es química, además. Ah, fíjate, tipos. Entonces estuvo muy interesante y a ella le gustó. Y bueno, también no hay que olvidar, Javier, que la ciencia se desprende de la filosofía, ¿no? También está buscando responder las preguntas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Las preguntas esenciales. De siempre. Las preguntas de siempre. Te comentaba esto de si no te había dado, digamos, algún temor, porque luego me da la impresión de que en las tradiciones y la tradición poética mexicana, notoriamente, somos como muy solemnes, ¿no? Solamente hablamos de los grandes temas, de las profundidades del alma, etcétera, y está muy bien, pero hay un grupo de escritores que se salen, digamos, del huacal, como Renato Leduc, que él, por ejemplo, pues se metió en la zona del humor, de la vida menuda, y no temió, se siguió por ahí, pero no tuvo tanta resonancia como los grandes poetas como Sabines, que sí tocaron los temas del amor y etcétera. Por eso te preguntaba si no te había dado temor salirte de la tradición o de la corriente fuerte. Mira, evidentemente que el amor y la muerte son
O sea, el Eros y el Tánatos son como las dos grandes fuerzas que nos llevan a todos en este mundo, ¿no? Entonces, todo aquello que sea creación está del lado de eso, ¿no? Del Eros, del amor, y todo los sentimientos negativos, tristes, la soledad, todo va en el otro extremo, ¿no? Entonces, creo que estos temas también están en el libro, pero se tocan desde otra perspectiva. O sea, siento que yo encontré en la química un andamiaje para expresar estas angustias que tenemos los seres humanos y que están ahí todo el tiempo, ¿no? Esos temas son de todos los días, ¿no? De cómo me siento, como yo les digo a los muchachos con quienes a veces trabajo poesía, eh, somos un todo, o sea, cuando estamos escribiendo no podemos escindirnos y decir, voy a dejar acá afuera el pleito con mi pareja, ¿no? O sea, ahí Claro. está, ¿verdad? O sea, Lo andas cargando, lo claro. andas cargando, ¿no? Y andas cargando a tus muertos y andas cargando todo, ¿no? El asunto es que, pues yo humildemente, encontré este espacio y estoy fascinada. En realidad me fascinó hacer este libro. De los libros que he escrito, es el que más he gozado, porque tú sabes que a veces la escritura no es gozosa, o más bien no se disfruta mucho, no es muy alegre. O sea, porque el gozo, bueno, tiene un significado más amplio. Puede ser dolorosa la escritura. Puede ser, claro. Y en este caso, la verdad, la gocé, que era felicidad en realidad estar escribiendo y estar descubriendo este mundo de la química. ¿Y tienes algunos, digamos, poetas tutelares así en tu formación? Poetas que te hayan, pues, centrado o Sacudido. empujado, sacudido exactamente. Mira, cuando empecé a leer, justamente yo empecé a leer y me acerqué a la poesía por Jaime Sabines, que tú lo comentabas. O sea, creo que mi generación Ujú. nos vimos seducidos por Jaime Sabines. A ver, ¿quién no conoce el poema de los amorosos, verdad? Y bueno, su gran poema, ¿no? Algo de la muerte del mayor Sabines. Algo sobre la muerte del mayor Sabines, creo que es el título. Él fue el que me conquistó así, para dar el paso y entrar a este mar que es la poesía. Puedo decir que uno de los momentos también más importantes como lectora fue descubrir a San Juan de la Cruz. Es una maravilla, o sea, he regresado a él en diferentes momentos y bueno, pues de ahí nace toda la poesía mística y erótica en español y es una maravilla, ¿no? Pero en últimas fechas me he propuesto leer más a mujeres poetas y ahorita, por ejemplo, estoy leyendo a Eunice Odio, esta poeta costarricense, pero que luego se nacionalizó mexicana y me tiene deslumbrada. En verdad, hay mucho que leer. Te podría decir, bueno, mi tesis de maestría, por ejemplo, Ujú. la hice de otro poeta místico pero es argentino, que se llama Héctor Riel Temperley y es un poema que se llama Hospital Británico, que habla de la enfermedad y de la mística. Entonces, en realidad, eh, bueno, una narradora que me fascina y que creo que también me ha marcado y que es muy poética es Clarice Lispector. Ah, por supuesto. Sí, entonces, bueno, podría decir más nombres, pero tal vez esos son como los más significativos. Son los que te arroparon, te incentivaron, Así te es, convencieron. sí. Pues tienes desde el 2003 publicando libros de poemas. ¿Cómo has sentido la recepción, digamos, del público, de los lectores, de las propuestas que nos pones en la mesa? Pues creo que bueno, he también publicado una novela breve, y he traducido poesía. Traduje La balada del viejo marinero de Samuel Taylor Coleridge del periodo romántico inglés. Pero bueno, lo fuerte ha sido escribir poesía, ¿no? Y he tenido la suerte de que me lean. En un principio más en mi ciudad, en Monterrey, y bueno, a través del tiempo, pues he hecho amistades, he participado en diferentes encuentros de escritores, tanto en México como en algunas partes de América Latina. Y poco a poco creo que he dado a conocer mi trabajo. Tú sabes que
un artista mexicano tiene que ser también gestor y un poeta, pues con más razón. No es que hagamos autopublicidad, pero pues no hay otra manera de alguna forma, ¿no? Uno tiene que estar provocando la lectura. Pero de mis libros, los dos libros que más se han leído, bueno, el que más se ha leído es un libro que se llama Material Peligroso, publicado, tiene 3 ediciones, una en inglés y, no, 4 ediciones, 3 en español y una en inglés, y ha sido pues muy mencionado, muy leído. Con ese gané el premio Ramón López Velarde en el 2012. Y este libro, pues, está abriendo muchas puertas, está teniendo buena recepción, la gente se acerca y se sorprende, y pues eso me hace muy feliz, porque al final, aunque hay pocos lectores de poesía, eh, los que haya son muy valorados. Sin duda a mí me llama la atención cuando alguien se dedica a la poesía porque, pues ahora sí que desde el plano editorial prefieren publicar novelas, los editores, cuentos no tanto, y poemas casi nada. ¿No dudaste en algún momento de decir, yo quiero llegar a la gente, quiero que alguien más escuche lo que a mí me provoca, no sé, lo que tengas enfrente, ¿no? Este, bueno, dijiste que ayer publicaste una novela, ¿no? Sí. ¿No te sentiste así como fuera de lugar o por qué no seguiste en la narrativa? En la narrativa. Mira, lo he intentado, tengo al menos un proyecto comenzado, trunco, no sé si lo vaya a seguir, pero es que mi vocación es la poesía. O sea, es algo que está más allá de mis fuerzas. No lo decides tú. No, no. O sea, por supuesto no quiere decir que uno no tenga, que uno simplemente sea producto de una inspiración momentánea o del golpeteo de los dioses. No, o sea, evidentemente que uno tiene que decir en el asunto. O sea, no es que mi voluntad no esté ahí, pero mis entrañas, mi corazón, mi alma, mi espíritu me llevan hacia allá, ¿no? O sea, es algo que necesita salir. Fíjate que me estás comentando algo que algún día me comentó Octavio Paz. Me dijo que a pesar de que no había tantos lectores de poesía, él prefería seguir siendo poeta. Dice, sé que si hubiera hecho novelas sería más popular porque pues todos los novelistas son muy conocidos, ¿no? Como que tienen más circulación, la gente luego quiere escuchar historias, pero él dice, es algo que yo tenía que hacer y no me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? Finalmente se fue por ese camino, aunque lo acompañaba mucho con el ensayo. No sé si sea tu caso también, porque tú tienes contacto con los jóvenes y eso te obliga seguramente pues a ensayar sobre temas con ellos. Mira, pues sí, la verdad es que el camino, em, yo respeto mucho las diferentes posturas frente a un trabajo literario. Sí hay quienes buscan ser muy leídos y está bien. Creo que cada quien sigue su intuición y su vocación. Em, a mí la poesía es una forma de ver la vida y es una forma de entender también el mundo, porque la capacidad de observar, de contemplar y luego de sintetizar es algo que ya nos es propio. O sea, ya cuando tienes años en eso, ya ves así la vida, o sea, ya no es tan fácil brincar a otro género, ¿verdad? Y además, justo platicaba con mi hija hace unos días de este tema, justamente, de lo que uno le pone a esto de la poesía, porque no nada más es tu inteligencia, tu energía, tu cuerpo, tu conocimiento, también le pones dinero, Bueno, ¿sí? inviertes. O sea, yo vine a México pagándome mis gastos, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, es todo. ¿Por qué? Porque lo necesito, ¿no? Porque creo que estoy, bueno, espero estar aportando algo al momento histórico y a la posteridad, ¿verdad? Uno no sabe si dentro de 50 o 100 años lo van a seguir leyendo, ojalá,
pero ya es algo que, o sea, sí hay, por supuesto, ¿verdad? Hay ese deseo. Primero es satisfacer la propia necesidad y claro, pues el deseo de tener lectores, pero de esto, o sea, no de otra cosa. ¿No? Y recuerdo también una conversación de Borges que decía que lo más interesante que había leído en los últimos años era un poeta cuyo nombre se había perdido de la antigua Grecia, que se había emocionado por el paso de unas aves. Finalmente, la voz del poeta quedó, lo reconoció un lector muchos siglos después, y ahí quedó. Olvidamos su nombre, pero lo que dijo lo leyó otro poeta. Entonces, finalmente, permanece lo que tiene que permanecer. Así es, como decía T.S. Eliot, el escritor, el poeta, con suerte, trasciende su época, aunque no escapa de ella, ¿no? Mm. Entonces, ojalá que así sea. Y ahora que mencionas a Borges, Borges decía, entre otras cosas, que la poesía ocurría justamente cuando el lector se encontraba con el libro. Entonces, pues, no importa cuántos sean, a lo mejor es uno, pero si ese uno se encuentra con el libro, Para ese pues escribiste tú, sí, para ese, aunque sea un libro aunque sea uno. con muchos ejemplares, si a uno lo atrapaste, escribiste para ese y valió la pena. Así es. Qué apuesta tan fuerte. Porque además estás en un trabajo que pues ahora sí que no te puedes declarar en huelga, no puedes decir que tienes algunas afectaciones físicas por causa de tu oficio, pero sí las tienes. Gabriela Galtú, pues entonces, ¿de qué viven los poetas? Porque tú me dijiste que invertiste, que tú pagaste tu vuelo para estar en la Ciudad de México, para dar a conocer tu nuevo libro, un libro que te gusta mucho, pero finalmente, ¿de qué viven los poetas? ¿Das clase? Sí, bueno, mucho tiempo trabajé en una universidad, fui directora de difusión cultural de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Ujú. Entonces, pues en la promotoría cultural. También di clases, he dado clases en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Monterrey, en el Cerezo de Mujeres de Nuevo León, en la Casa de la Cultura. Eh, un tiempo trabajé en la Secretaría de Cultura aquí en Ciudad de México. Estuve como un año y medio trabajando en el INERM, en el área de gestión cultural. Y, eh, y hoy por hoy soy independiente, trabajo por encargo. Hoy estoy trabajando en una antología de mujeres poetas ya fallecidas. em, y bueno, en mis propios proyectos, ¿no? Sí es un tema de que vive el poeta porque Pero eh, entonces el poeta, la poeta no está viviendo de su poesía, no. Bueno, como gestora cultural, como funcionaria. como Eso, por eso, maestra, como esa, de eso te pagan. claro, como profesora. Sí, sin duda. O sea, hacemos muchísimo trabajo por amor al arte, aunque se oiga como una frase hecha porque lo es, pero es una realidad. Por ejemplo, acaba de ser la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Ujú. Entonces, para los escritores que vivimos allá, pues se nos carga el trabajo porque llegan amigos que recibimos con muchísimo gusto, por supuesto, presentamos sus libros o las editoriales, por ejemplo, del Estado, rescatan escritores o los mismos colegas van a presentar sus libros. Entonces uno acaba presentando 5 o 6 libros, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y ese es un trabajo que no se remunera. Entonces, estás metida en la feria toda la semana y bueno, en mi caso, yo sí procuro escribir alguna reseña porque luego no todos los días está uno claro para improvisar, No te ¿verdad? fijas tus ideas. Sí, mejor Claro. si no estás así como bien dormida, que puedas decir algo lógico y que suene inteligente, ¿no? Entonces, eso y bueno, pues no recibes regalías, por supuesto, por tus ventas, porque son muy, muy menores el número de ventas. Yo tengo suerte que en mis últimos 2 libros, el libro que se llama Cartas que no llegan a su destinatario, Ujú. que es un libro que escribí por la muerte de mi padre, y este libro, El Orden del Mundo, están publicados por Vaso Roto Ediciones, que es una editorial española mexicana,
y que eso, bueno, eso pues da la posibilidad de ser más leído, alcanzar más públicos, ¿no? Así es. Pero sí, definitivo que de la poesía, pues no se vive, es más como, em, o sea, es que sí te paga, pero te paga de otra manera, ¿no? Te paga con esta sensación de gozo, con esta especie de felicidad que te genera el poder escribir, el que unos pocos te lean y que ese que te lea se acerque y te diga, oye, es que tu libro me abrió un horizonte diferente. O sea, eso es como muy maravilloso, Entonces un poeta no se puede declarar en huelga de lectura o de escritura, porque no les pagan bien. ¿no? Sí, no, no podemos, por supuesto, pero fíjate, ese es un tema interesante porque abre varios temas. Em, yo creo, y bueno, no nada más yo, sino que más bien me adhiero a esta idea de que el poeta es un rebelde, de que el poeta no está conforme, es un inconforme por naturaleza, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí estamos en huelga, ¿no? En el sentido, en el sentido de que no nos gusta el mundo en el que vivimos y estamos tratando de construir otro y estamos tratando de ofrecer un universo diferente, o sea, tratamos de ofrecerle al lector algo un poco mejor del mundo en el que vivimos, ¿no? En ese sentido sí estamos en huelga. Inconformes con este mundo, proponen otro, Exacto. con otra visión, con Con, otros valores. así es. Ese creo que es una forma de alzar nuestra voz, es nuestra arma, ¿no? Ujú. ¿Para eso necesitan apoyo o solamente la gana de los lectores? No, por supuesto que necesitamos un apoyo. Creo que las instituciones tienen una obligación de darse cuenta que los artistas en general son quienes están dando cuenta del momento histórico y son quienes están dejando para la posteridad una serie de ideas y de valores que no se deben de perder. O sea, el ser humano es lenguaje y nosotros estamos encargados de, con el lenguaje, fijar y dejar para que otros continúen, ¿verdad? No quiere decir que esto es inamovible, que lo que estamos escribiendo es inamovible, pero es importante porque es un momento histórico, o sea, ¿qué va a quedar para futuras generaciones? De cosas muy concretas, como la forma de vida, del cómo nos vamos a relacionar. Claro, es indispensable, o sea, es una forma, nosotros tenemos que saber de nuestro pasado para poder entender nuestro presente y pensar en el futuro. Y a mí me parece que la forma más bella, más apasionante de entender nuestro pasado es leyendo nuestra literatura. O Lo que sea, quedó fijado de una época y que dices lo comparto o ya, ya cambiamos, somos distintos. así es. O sea, es súper interesante leer a los que nos precedieron. En este caso, por ejemplo, a mí estar leyendo a mujeres poetas que vinieron antes de mí, que ahora voy sumando a mi árbol genealógico. Me parece maravilloso porque me dan una perspectiva de en dónde estoy parada y hacia dónde voy. Otra vez volvemos a esas preguntas esenciales que nos ayudan a vivir en este mundo, ¿no? Sin duda alguna. ¿Qué preparas ahora, Gabriela? Estoy trabajando, yo también soy una ilustradora en ciernes. He estado en los últimos años haciendo experimentos en la plástica, Ujú. sobre todo la acuarela, me arroba y he ilustrado algunos libros con obra mía, libros de cuentos publicados por el Fondo Editorial de Nuevo León. Y ahora lo que estoy haciendo es escribir algunos poemas que están muy ligados con la plástica.
es lo que ahora estoy experimentando. No, pues ya nos darás cuenta en cuánto tiempo, más o menos. Pues sí me voy a tardar. La verdad es que pues la poesía no la puede uno apresurar. Y como también, pues, uno tiene que recibir algún sueldo, Tiene esa mala costumbre. ¿verdad? Se necesitan pagar las cuentas de la casa. em, pues también eso retrasa un poco el proceso de escritura, pero va avanzando. Me parece muy bien. En estas conversaciones, yo les propongo, como son palabras cruzadas, cerrar precisamente las conversaciones proponiéndoles una palabra para que ustedes brevemente la relacionen con algo que quieran compartirnos o que quieran dejar fijado. ¿Estás de acuerdo? Con mucho gusto. Genocidio, Silencio y grito al mismo tiempo. casa, Urgencia, Dios, infinito, amor. alivio. Pues gracias por estas palabras cruzadas al final y gracias por habernos acompañado aquí en este espacio donde coinciden los distintos para fijar las cosas que valen la pena. Muchas gracias a ti por recibirme. Un gusto conversar contigo y estar con toda tu audiencia. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Palabras Cruzadas, este punto de encuentro de los distintos que comparten lo esencial, escuchar al otro y conversar. Síganos en todas las redes sociales como @lajornadaonline. Yo soy Javier Aranda.